Hola amigos, hola hermanos, qué bueno estar aquí en el Día del Señor, un domingo más, nos gozamos, estamos súper emocionados también por el tema que estamos trayendo en esta mañana. Hemos empezado a leer y a estudiar el libro de Apocalipsis. Queremos que tú acompañes en esta emocionante etapa que vamos a hacerlo en diferentes estudios, pero quiero que tú me acompañes y tú y yo podamos aprender, podamos conocer un poquito más acerca de este fascinante libro de revelaciones. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe en oración, tú ahí en casa. Dispón tu corazón y al igual que yo, y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu cuidado, tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos tu Santo Espíritu y tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, queremos rendir nuestro corazón, disponer nuestra mente, Señor, a tus pies, para que seas tú, Señor, dándonos entendimiento, trayendo luz, Señor, para comprender lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Bueno, pues vamos a ver, nos habíamos quedado la semana pasada viendo un poco la historia de aquel hombre que Dios usó para revelarnos este último libro que pondría fin a sus revelaciones, el libro de Apocalipsis. Y hemos visto cómo Dios había transformado la vida de Juan, que en un principio vemos cómo Jesús lo describe como hijo del trueno, pero cuando termina el tiempo, Jesús ahora le va a identificar, y Juan mismo también se va a identificar con el amor. Y Juan se llama el discípulo amado. Así habíamos visto en Juan capítulo, el último capítulo, capítulo 22, habíamos visto que capítulo 21, perdona, versículo 22, dice Jesús le dijo, sí, yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Eso le dice a cuando Pedro le dice, ¿y este qué? O sea, por Juan. Y entonces Jesús le dice, sí, quiero que él quede hasta que yo venga. Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que pensaban o entendieron que aquel discípulo, o sea, el discípulo amado, o sea, Juan, no moriría. Pero Jesús no había dicho que no moriría, sino que Jesús le dijo que quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Así que esto se cumple, esto se cumple en la vida de Juan. Juan está ya muy viejito, es el último de todos los discípulos, todos los apóstoles, todos ellos habían muerto por que el imperio romano los había perseguido, los había matado y solo quedaba Juan. Y Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. Y vemos ahora en Apocalipsis, voy a ir al capítulo 1, vamos a empezar a ver el verso 9, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación, o sea, había mucha persecución, mucha muerte, copartícipe en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, o sea, ahí el emperador lo había aislado, nunca mejor dicho, para que muera solo, abandonado.
Dice, estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿A qué? ¿Por qué lo habían llevado? Porque Juan había evangelizado, había llevado la palabra de Dios, había dado a conocer el evangelio de Jesucristo. Y dice, y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. O sea, un día como hoy, un día domingo, Juan estaba meditando en las palabras del Señor, estaba recordando todas aquellas vivencias, todas aquellas cosas y estaba quizá hablando al Padre, meditando. Él estaba gozoso a pesar de las circunstancias, él estaba gozoso y él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así que ya tenemos el preámbulo de que Dios está cumpliendo, ahora va a empezar a cumplir lo que ha prometido en Juan capítulo 21, verso 22. Así que vamos a ir ahora sí voy a empezar capítulo 1, verso 1 y vamos a ir en adelante. Te había comentado que primeramente el libro de Apocalipsis, la primera cosa que hay que entender es que se trata de un personaje, de una persona. Y este es Jesucristo. Esta persona es Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Si ya Juan le había conocido durante todo el tiempo de su ministerio aquí en la tierra. El asunto es que Juan había conocido a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado del mundo, aquel que vino a salvarnos y a derramar su sangre por amor a nosotros. Y él entiende que todo esto fue por amor. Había visto el poder de Jesús, el poder, cómo actuaba con los milagros. Él había visto la gloria de sus enseñanzas, todo su ministerio, una vida de amor, de poder, de santidad. Jesús se había mostrado a Juan con todas estas cosas, pero ahora Juan va a ir un poco más allá o completamente más allá, va a ir porque Jesús ahora le va a revelar a Juan a ese Cristo glorioso en el cielo, glorificado a la diestra de Dios Padre. Va a ver algo que no vio nunca aquí en la tierra. Y por eso Jesús le dijo que él era necesario que se quede, porque Juan tenía que ser usado para ser revelado Jesucristo en su gloria. Así que dice, capítulo 1, verso 1, dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Jesucristo, Dios está permitiendo que Jesucristo sea revelado, dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A su siervo Juan. Este siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Este es el Juan que ya ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas. Así que ya nos está diciendo, va a ser revelado Jesucristo, ¿vale? Y se lo va a revelar a Juan. Ahora, el verso 3 nos habla de los destinatarios en general. En general. Y observa, dice el verso 3, bienaventurado el que lee. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Leyendo. Y los que oyen la palabra de esta profecía. ¿Qué estás haciendo tú? Oyendo.
Así que Dios nos dice bienaventurados, o sea, felices. Y quiero decirte que primeramente el libro de Apocalipsis es un libro de amor, es un libro de esperanza, es un libro de gozo. Por eso nos habla que debemos de ser bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Así que, primeramente, el mensaje es para todo el mundo, pero también hay un mensaje específico y eso nos dice el verso 4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Así que este libro primeramente va a ir destinado a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son las 7 iglesias que están en Asia? Es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son las 7 iglesias, ¿vale? Así que dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y en especial, tienes que entender que el llamado es para todo el mundo, pero en especial, este mensaje es para la iglesia. Así que, gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros. Y ahora va a empezar a describir. Observa todos los atributos, todas las descripciones que nos va a dar de Jesucristo. Quiero que me acompañes. ¿Cómo vas a ver? Nunca se había revelado de forma tan gloriosa a Jesucristo. Dice, del que era, del que es, del que era y del que ha de venir. Este es Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quién está en el trono? Jesucristo. Y de Jesucristo, testigo fiel. Jesucristo es el testigo fiel. Él vino a este mundo para testificar del Padre. Y los que son del Padre reciben su testimonio. Así que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Jesús es el primogénito de los muertos. Porque dice que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él fue ya inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, es el primogénito de los muertos. Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Aquí le describe como el soberano de los reyes de la tierra. Este es Jesucristo. También le describe, dice, al que nos amó. ¿Quién es el que nos amó? Jesucristo. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es? Jesucristo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Quién es? Jesucristo. A Él, ¿quién Él? Jesucristo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A Jesucristo sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes? Jesucristo. Y todo ojo lo verá. ¿A quién lo verá? A Jesucristo. A él, y dice,
y los que le traspasaron y de todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es el alfa y la omega? Jesucristo. El principio y fin, dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién? Jesucristo. El Todopoderoso, Jesucristo. Así que cada palabra, cada término, cada descripción no hace nada más que revelarnos la gloria de Jesucristo. Y esto está viendo Juan. Todas estas cosas están siendo revelada a Juan y cada palabra, por eso Jesucristo es el verbo, cada palabra está revelando, cada frase está revelando a Jesucristo. Jesucristo es el centro, es el personaje de toda la Biblia, pero en especial ahora en Apocalipsis se va a revelar toda su gloria, su magnificencia, su entronación allí como Rey de Reyes en el cielo. Ese es Jesucristo. Así que Él está allí y vamos a volver al capítulo, al verso 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, o sea, el día que resucitó Jesucristo. Ahora él está pensando, está meditando: wow, este es el día que ha resucitado Jesucristo. El día más glorioso donde nuestra pena, nuestra tristeza, nuestra desilusión se convirtió en gozo, en alegría. La esperanza volvió a nacer en nuestros corazones. Así que él estaba meditando en el día del Señor. Y cuando estaba meditando allí en la isla de Patmos, un viejito de 90 y tantos años, aproximadamente 95 años, un viejito, el último de los apóstoles, él estaba meditando cuando dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él oyó detrás de él una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, dice, que se dio la vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién? Jesucristo. Vestido con una ropa que llegaba hasta sus pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno.
Eran como bronce que estaba siendo fundido al rojo vivo, como si estuviera siendo fundido en un horno. Y su voz, como el estruendo de muchas aguas, como cataratas. Dice, y tenía en su diestra 7 estrellas. 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Sabes? Hebreo nos dice que la palabra de Dios es como espada aguda de 2 filos. Así que su rostro, dice, era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Así que Juan se voltea y ve todo esto y dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo he resucitado, he vencido y le he quitado la llave a la muerte y al Hades. Verso 19. Escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sabes? Jesús aquí nos está diciendo, las 7 estrellas que has visto a mi diestra son los 7 ángeles. En este sentido está diciendo, son los 7 mensajeros, porque ángel se traduce como mensajero. Son los 7 mensajeros de las 7 iglesias. Así que cada mensajero está en las manos de Dios, en las manos de Jesucristo. ¿Dónde podrían estar mejor aquellos mensajeros? Sino Jesucristo teniéndolo en su mano, en su diestra. Y los 7 candeleros que has visto alrededor son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias. Ahora, déjame decirte que Jesús cuida su iglesia, cuida sus mensajeros. Están delante de el Cristo glorioso, Rey de Reyes. Está delante de Él. Y Él está explicando el significado
de los 7 candeleros y de las 7 estrellas. ¿Sabes? Apocalipsis generalmente nos habla, el mismo Apocalipsis nos revela el significado de cada cosa que parece un misterio y que es un misterio. Pero ese misterio nos lo revela Jesucristo mismo. Quiero decirte que no hay que sacar fuera de contexto, no hay que imaginar nada para entender Apocalipsis. Apocalipsis nos explica claramente el significado de cada simbolismo, de cada cosa que se ve, así como ahora nos lo está haciendo con las 7 estrellas y los 7 candeleros. Que las 7 estrellas son los mensajeros y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que esto nos da primeramente el primer panorama. Capítulo 1 nos da el primer panorama, que todo se refiere primeramente a Jesucristo. Segundo, Jesucristo tiene un mensaje para las 7 iglesias. Y tercero, nos va a marcar las divisiones, los tiempos. Del capítulo 1, sin lugar a dudas, el verso 19 nos va a dar una división o un esquema de todo el Apocalipsis. El verso 19 del capítulo 1 nos da todo el esquema completo de todo el libro de Apocalipsis. De tal forma que todo el libro de Apocalipsis tiene que leerse desde la perspectiva del verso 19. El verso 19 es lo que va a encajar o mejor dicho, todos los eventos tienen que encajar en el verso 19. El verso 19 nos dice, narra, observa, escribe las cosas que has visto. Primeramente nos dice que Juan debe de escribir las cosas que están viendo, que Dios, que Jesucristo le está revelando y que Él lo está viendo. Ahora, muchas de esas cosas son simbólicas. Ya lo puso en el primer ejemplo. Así que muchas de las cosas que vienen en Apocalipsis son simbólicas. Pero dice, escribe las cosas que has visto. Ahora, estas cosas que son simbólicas y que las ve Juan, muchas de esas cosas, dice que él mismo va a explicar cuando dice, y las que son. O sea, las cosas simbólicas son lo que yo te voy a explicar. Escribe las cosas que has visto y las que son. ¿Qué había visto, por ejemplo, para poner ese enfoque? Él había visto los 7 candeleros. ¿Y qué son los 7 candeleros? Son las 7 iglesias. ¿Ves? Escribe lo que has visto y lo que son. Así que, y el siguiente punto dice, y las que han de suceder después de estas. Las que han de suceder después de estas. Mira, ve, las cosas que ahora Juan va a mirar en todo el escenario
que Dios le va a revelar a Juan. Ahora, ¿qué es una revelación? Ya habíamos dicho que revelación es destapar algo que está escondido, que Dios lo tiene cubierto, pero que ahora se lo está revelando a Juan. Y se lo está revelando a través de una visión. ¿Qué es una visión? Una visión es algo que tú estás viendo, que Juan está viendo, pero no es un sueño. Es como un sueño, pero estás despierto, 100%, estás lúcido en todo. Absolutamente. Entonces, se parece a un sueño. La diferencia es que en el sueño estás dormido, pero en una visión estás 100% lúcido, estás completamente despierto. Y Juan va a ver en visión una serie de cosas. Pero ahora tienes que entender que la gran división es cuando dice, y las cosas que han de suceder después de estas. Esa es clave. Eso es clave. Porque eso, mira, ve, eso va a dividir a partir del capítulo 4. A partir del capítulo 4 nos va a narrar las cosas que han de suceder después de estas. Después de estas. ¿Y a qué se refiere con estas? ¿Qué se refiere con estas? Se refiere después de los 7 candeleros, con sus 7 estrellas que representan los mensajeros. Cuando la iglesia se ha arrebatado al reino de los cielos. Cuando la iglesia ya en un abrir y cerrar de ojos se ha arrebatado. Y todo eso a partir del capítulo 4. De tal forma que las cosas que ves, Juan, y las cosas que son, nos va a llevar del capítulo 1 hasta el capítulo 3. A partir del capítulo 4 vamos a ver esa división que se llama y las cosas que han de suceder después de estas. Para que entiendas, vamos a ir un momento y mira, ve, el capítulo 2 fundamentalmente son los mensajes para las 7 iglesias. Así que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, dile, voy a leerte el verso 4. En la iglesia de Éfeso se caracteriza por el amor. Pero el verso 4 le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, has aprendido mucho, sabes bastante de doctrina, sabes bastante de teología, pero has dejado tu primer amor. A la iglesia de Esmirna le dice en el verso 10, no temas en nada de lo que has de padecer, y he aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Así que a la iglesia de Esmirna le está diciendo, va a venir una gran persecución de tal forma que esa persecución proviene de Satanás.
y os va incluso a quitar la vida. Pero tú ser fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de vida. Ánimo, yo estoy contigo. Tu galardón es grande. A la iglesia de Pérgamo, vamos a leer el verso 13 y 14. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es un llamado que hace a esta iglesia de Pérgamo y le dice, no has negado mi fe, retienes mi nombre, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? La ambición, el amor al dinero. ¿Vale? Y enseñas a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, sigues aún todavía con un poco de idolatría y un poco de carnalidad. Debes de arrepentirte completamente. Así que ese es el mensaje que da a la iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Tiatira vamos a leer el verso, vamos a leer el verso 19 y 20. Le dice, yo conozco tus obras, tu amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se parece bastante a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo y Tiatira están contaminados con esas cosas, pero le dice, tienes que arrepentirte. Dios está dando paciencia, está mostrando paciencia. En el capítulo 3 nos sigue hablando de las siguientes iglesias, y a la iglesia de Sardis dice en el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón por la noche y no sabrás a la hora que vendré a ti. Arrepiéntete. Así que Dios está llamando a su iglesia, que Él la ama, a que sea verdaderamente fiel. Que no haya hipocresías, que no haya una vida doble de sus hijos que conforman la iglesia. A la iglesia de Filadelfia, vamos a leer el verso 8 y el verso 10. Dice, yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 10. Por cuanto la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y por último, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Vamos a leer verso 17. Dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de que ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un infeliz, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Verso 20 al 22 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué pena que hay iglesias que se llaman iglesias de Dios, iglesias de Jesucristo, pero a Jesucristo lo tienen fuera. Y Él dice aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que desde el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, todo lo que nos está hablando es del ministerio de la iglesia aquí en la tierra. Eso es las cosas que has visto y las que son. Pero dice el verso 19, la segunda parte, y lo que ha de suceder después de esta, y lo que ha de acontecer después de esta. Y es allí cuando entramos en el capítulo 4 y dice, observa, usa la misma expresión, la misma palabra que el verso 19, las que han de ser después de estas. Y verso 4 dice, después de esto. Allí está la división. Después de esto. Después de ese ministerio terrenal de la iglesia aquí en este mundo. Dice, después de esto, he aquí, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Sube acá. Allí en esa expresión, sube acá, es precisamente el momento del arrebatamiento cuando la iglesia es llevada y sube a la presencia de Cristo. Por eso dice, después de esto. Allí nos está hablando en el momento del arrebatamiento. Después de esto, miré y he aquí una puerta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Eso es el arrebatamiento. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí está recalcando ese punto importante. Y dice, y al instante. ¿Qué quiere decir al instante?
Dice que el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Allí está. En un instante estaba yo en el Espíritu y he aquí, o sea, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. En un instante la iglesia va a ser llevada al cielo, arrebatada al cielo, y allí, a partir de allí, Juan va a describir ya no las cosas terrenales, sino las cosas que va a haber allá en el cielo. De tal forma que Juan está siendo como un reportero, un periodista que Dios le está revelando, y las cámaras en un principio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, está enfocado esas cámaras en la tierra, y en un instante ahora esas cámaras están colocadas en el cielo. Y a partir del capítulo 4, esas cámaras, esa cámara que representa a Juan va a ver a partir del capítulo 4 cosas en el cielo, y luego también esa cámara en ciertos momentos se va a girar para grabar, por así decirlo, para reflejar, para traernos la revelación de lo que también está sucediendo en la tierra. Y habrá momentos así. Es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 es cuando entramos en el periodo de la tribulación. Durante 7 años, 7 años va a durar el periodo de la tribulación. Y ese periodo de la tribulación es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Y ya en el capítulo 20 se termina el periodo de la gran tribulación. Y es la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Físicamente va a venir Jesús a la tierra. Así tenemos aquí el esquema de los acontecimientos proféticos, y vamos a ver que la segunda venida de Cristo es después de esos 7 años del periodo de la tribulación y de la gran tribulación, ¿vale? Y en esa venida de Cristo se va a dar la derrota de la bestia y del falso profeta que han estado engañando a las naciones durante todos esos 7 años, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. ¿Vale? Y esa batalla donde es vencida la bestia y el falso profeta, y donde esos dos personajes es echado en el lago de fuego, en el fuego eterno, en el infierno mismo. Porque al día de hoy el lago de fuego, el infierno, está vacío. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis es cuando recién en el infierno es arrojado allí la bestia y el falso profeta, y se da la batalla donde precisamente son vencidos. Es la batalla del Armagedón. Y después de esa batalla de Armagedón, cuando Jesucristo empieza el reino milenial, un reino aquí en la tierra, 1000 años reinando Cristo en la ciudad de Jerusalén. Todo Israel, todo el territorio que había prometido. Después de los 1000 años, es el juicio final.
¿vale? En la batalla, en la segunda venida de Cristo, así como la bestia y el falso profeta fueron arrojados al lago de fuego, el diablo, que es la serpiente antigua, Satanás, el dragón, es atado con una cadena y es arrojado al foso del abismo. Y el foso del abismo es sellado. Y dice que es sellado por 1000 años. Y después de esos 1000 años, que es el reinado milenial de Cristo, va a ser suelto por un momento. Y es allí, es esa batalla, la última batalla, que se llama la batalla de Gog y Magog. Y en esa última batalla, el diablo también va a ser arrojado al lago de fuego, al infierno, donde está la bestia y el falso profeta. Y en ese momento es el juicio final, el juicio del gran trono. Y entonces los que tienen el testimonio de Cristo, los que están inscritos en el libro de la vida, los que han nacido de nuevo, los que son salvos por la fe en Jesucristo, seremos llevados a un cielo nuevo y a una tierra nueva donde será el reino eterno por los siglos de los siglos. Y los que no fueron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, donde está la bestia, el falso profeta y Satanás. Todos los incrédulos serán lanzados en el lago de fuego. Así que este es el bosquejo general, del libro de Apocalipsis. Espero que hayas entendido y vendremos ahora con más detalles acerca de este bosquejo. Pero lo más importante en este momento es que tú aceptes a Cristo, que te arrepientas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré. El Espíritu Santo entrará en tu corazón y hará morada allí. Y Él empezará a reinar en tu vida, a ordenar tu vida. Él traerá luz, paz, gozo, esperanza para ese corazón, con temor y sin esperanza. Deja entrar a Cristo en tu corazón. Y en ese instante, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, en ese instante estás aceptando que tú eres pecador y que la sangre de Cristo limpia todos tus pecados. Y tú eres una nueva criatura, nacido en la familia de Dios. Perteneces ya a la iglesia de Dios. Y tú no pasarás el tiempo de la tribulación, porque tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Y los que fueron hallados inscritos en el libro de la vida, también reinaremos con Cristo eternamente y para siempre. Amigo, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Quieres decirle, Señor, yo reconozco que soy un pecador? Yo reconozco que he fallado, me he descarriado, pero acepto a Cristo como mi Salvador.
¿Quieres hacer eso? Tu vida va a cambiar. Yo te animo. Allí, en tu habitación, a solas, ábrele. Mira, habla fuerte, con voz audible, que Él escuche. Porque dice Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y que el diablo escuche que tú ya le cierras la puerta a Él y aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Si esto haces, serás un bienaventurado en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.